noches. Hoy entramos a la tercera fecha de nuestra serie de webinars. Contamos con la participación del PH Paulo Ruiz Cubillo, el cual nos expondrá el tema aprendizajes y retos por resolver en el camino del desarrollo de un modelo empírico probabilístico de deslizamientos cosísmicos para Costa Rica. Paulo Ruiz es investigador en vulcanología, gestión del riesgo y condiciones geológicas en carreteras. Se ha enfocado en el uso de datos LIDAR o LiDAR y drones en temas de geomorfología, susceptibilidad a deslizamientos, erosión costera y amenazas volcánicas que puedan tener un impacto directo en la población e infraestructura vial. Docente universitario y director de proyectos finales de graduación. Adelante, Paulo. Muy bien, muchas gracias David, y a Edwin también por la oportunidad que me han dado de presentarles esta charla y como van a ver, es una charla que es más una historia de acontecimientos que han ocurrido en parte de mi carrera como geólogo y que se mezclan un poco con el trabajo de investigación que he venido haciendo. Entonces, espero que esta charla, además de las otras dos que ya se han dado en estas sesiones, sea de su agrado y que al final podamos hacer una breve discusión y una sesión de preguntas que ojalá sea muy interesante con respecto a lo que les voy a presentar y tal vez puedan encontrar aplicabilidad en sus países. El, Voy a empezar. Ok, ahí ven mi pantalla y la diapositiva. Sí, señor. Muy bien, Sí, bueno, sí. empiezo con esta diapositiva que marca un cambio en lo que yo venía trabajando e investigando hasta esa fecha, el 8 de enero del 2009, cuando ocurre el terremoto de Cinchona en el flanco eh, este del noroeste del volcán Poás. Fue un sismo de 6.2 que comparado con otras regiones y otros lugares, tal vez no es una magnitud tan grande, pero fue muy superficial. Fue a una profundidad de menos de 5 kilómetros y en un sitio, un volcán que está compuesto por diferentes capas de piroclastos, cenizas, em, depósitos de lahares, de flujos piroclásticos y de coladas de lava que tienen más de medio millón de años y que poco a poco con el tiempo se han meteorizado y han ido formando suelos que junto con los piroclastos generan un gran espesor de material inconsolidado y que es muy fácil de deslizar cuando se ve sometido a las aceleraciones tan fuertes como las que ocurrieron en este terremoto. Y esta fecha marca como les dije, un hito porque yo estaba en ese sitio, estaba casi a 200 metros de lo que fue el epicentro y pude ver en primera mano el efecto que podían generar estas aceleraciones en el terreno. De hecho, este es un artículo que salió publicado en Al Día, que es un periódico que ya no existe, que salió publicado el 11 de enero y esta es una fotografía que yo tomé junto con Pedro Acosta en el momento que íbamos saliendo del lugar donde nosotros estábamos tomando muestras para hacer eh, geoquímica y geocronología de todo el macizo del volcán Poás. Esta es una fotografía aérea que capturé un par de meses después del terremoto y donde se ve la gran cantidad de cicatrices y deslizamientos que dejó el terremoto. Nosotros estábamos ubicados muy cerca de esta pequeña cuenca, que es una cuenca que se llama de Quebrada Pulga, y estábamos mostrando cuando lavas, cuando ocurrió este terremoto, y entonces tuvimos que salir caminando hasta donde ya pudimos accesar a un vehículo, porque las carreteras quedaron, como se ve en esta fotografía, cubiertas por deslizamientos o hundidas en diferentes sitios de la ruta 126, que es la que se vio principalmente impactada por este terremoto. Y entonces a partir de este evento se da una secuencia de
de coincidencias y de cosas que me permitieron involucrarme en empezar a trabajar con deslizamientos. Y uno de estos fue que el área principal del volcán Poás existen muchos proyectos hidroeléctricos y de gran importancia para el país, donde se genera aproximadamente el 8% de la capacidad energética del país. Y el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, junto con la Comisión Nacional de Emergencias, mandó a hacer un vuelo de LiDAR de este recuadro negro que se ve en esta zona, donde por detrás se pueden ver las aceleraciones que se registraron en cada uno de estos sitios. Entonces, en la zona epicentral se registraron aceleraciones casi No, no voy a tocar el aguacate, de un porque G lo deja allá y hoy. Yo te este, traje aguacate. se puede ver también las zonas donde, según la intensidad de Mercalli modificada, llegó hasta 9 o 8 cerca del área del epicentro. Entonces, estos casi 520 kilómetros que fueron capturados con LIDAR me sirvieron para continuar el trabajo que estaba haciendo de mapeo geológico y buscar nuevos afloramientos para la caracterización geoquímica y geocronológica, y también para accesar a fotografías aéreas de alta resolución junto con la información de los modelos de elevación digital LIDAR para empezar a hacer un catálogo de cada uno de estos deslizamientos que están en estas fotografías, ya sean que hubiera sido caída de rocas, deslizamientos rotacionales o deslizamientos traslacionales. Entonces tuve acceso a toda esa cartografía y más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de la resolución de esas fotos. Em, y entonces ahí es cuando empiezo a trabajar con deslizamientos. A partir del trabajo original que venía haciendo, del cartografiado geológico, de la caracterización geoquímica y geocronológica, logramos completar este mapa del volcán Poás, que sería toda esta zona que está acá en el medio. Al oeste está el volcán Platanar Porvenir y al este está el volcán Barba. Entonces el volcán Poás es un estratovolcán complejo que está compuesto por diferentes focos volcánicos, todos alineados en una fractura volcanotectónica que corre norte-sur, donde se pueden ver, por ejemplo, las lavas del río Cuarto junto con el cráter de explosión, Laguna Hule, el Cerro Congo, Fonfrancius, eh, el cráter principal, Laguna Botos, los conos piroclásticos de Sabana Redonda, junto con las lavas zafíricas, unas lavas fisurales que hay en este sitio, y unas unidades, estas en celeste y azul, que son más viejas, que llamamos Andesitas La Paz y Formación o Unidad Achiot. Entonces todo esto fue caracterizado y funcionó muy bien para a la hora de hacer correlaciones de dónde habían ocurrido los deslizamientos, poder darnos cuenta si habían ocurrido en formaciones que cronológicamente eran más viejas o más jóvenes y empezar a hacer algunas caracterizaciones de esos deslizamientos. Entonces, para el catálogo de deslizamientos que empecé a generar a partir de las imágenes LIDAR, este vuelo de LIDAR se hizo mediante un avión donde se colocó el escáner y sistemas de GPS en tierra, donde se levantaron y se pudieron recrear los modelos de elevación digital con curvas de nivel de hasta 1 metro o menos, con fotografías aéreas de alta resolución. Entonces les voy a hacer aquí un acercamiento en este recuadro, que es donde está el cráter principal con estas fotografías aéreas que tienen un pseudo color en infrarrojo para poder ver bien la diferencia entre las zonas vegetadas, que serían rojas, con las zonas que se ven café o gris, que serían las zonas donde no hay vegetación, ya sea por deslizamientos, como esto, que es lo que les había mostrado en la fotografía aérea oblicuo anterior, o esta zona que es donde tradicionalmente la lluvia ácida impacta y no deja que crezca la vegetación. Entonces ahí pueden ver el cráter principal y los deslizamientos que se observan en esta zona. Ahí un poco más cerca y ahí un poco más cerca hasta donde se pueden ver este tipo de fracturas que se formaron posteriormente, no, por el terremoto, perdón. Entonces, con estas fotografías y los modelos de elevación digital,
pude mapear cada uno de los deslizamientos que ocurrieron a partir de o generados por el terremoto de Cinchona, deslizamientos que podían hacer de varios decenas de metros cuadrados hasta algunos pocos metros cuadrados. Y como estaban mapeados sobre un modelo de elevación digital, podíamos también hacer algunos cálculos de volúmenes desplazados. Del total de deslizamientos que se levantaron manualmente, en este caso, eh, se recolectó información de aproximadamente 4.946 deslizamientos y ahí hay un más o menos 100 porque hubo algunos que no se pudieron cartografiar debido a que ocurrieron en esta zona que les mostré anteriormente que no tiene vegetación al oeste del cráter por la lluvia ácida. El área total removida fue de aproximadamente 22 kilómetros cuadrados, que es un aproximadamente correlacionado con unos 650 estadios nacionales en cuanto a área. Y el volumen, dependiendo de la fórmula que se utilice, puede variar entre 0,2 y 0,4 kilómetros cúbicos de material removido. Una vez ya que tenemos el catálogo de deslizamientos, que aquí en este mapa les estoy mostrando los polígonos de esos deslizamientos, porque es muy importante a la hora de hacer un catálogo saber si es un catálogo a partir de puntos, que sería ubicación de las coordenadas de los deslizamientos, o polígonos, que sería la forma que impactó cada uno de los deslizamientos, con cada uno de los tipos de eventos que puedan ocurrir. Entonces, empezamos ya con hacer algunas correlaciones de ese catálogo con algunas cosas. Entonces, por ejemplo, vimos que empezamos a hacer una correlación con la cantidad de agua que podía haber en el suelo, en el sitio donde ocurrió el deslizamiento, el terremoto. Y en base a datos del Instituto Meteorológico, vimos que ese año fue bastante lluvioso, o el año anterior más bien, porque el terremoto fue en 2009, pero el sismo perdón, la lluvia fue en el 2008 y entonces vemos que siendo esta la divisoria continental entre la cuenca Caribe y la cuenca Pacífico, la mayoría de eventos ocurrió de deslizamientos en la cuenca Caribe. Sin embargo, esto tiene también alguna relación con que el epicentro está del lado Caribe y en donde las intensidades, como recuerdan del mapa de intensidades y aceleraciones, es donde fueron más fuertes. Con respecto a vegetación, hicimos una clasificación de si los deslizamientos ocurrieron más en un bosque primario o asociado a Parque Nacional, que sería este contorno negro que está acá, o en bosque de galería, que estaría asociado a donde los cañones y valles fluviales son más pronunciados, o en zonas de cultivo o pastizales, que serían estas amarillas. Entonces hay una mayor incidencia de eventos en bosque primario y es bosque primario, que es bosque lluvioso. Sin embargo, también se debe a que el epicentro está muy cerca del Parque Nacional y es donde más de este tipo de vegetación hay. Entonces, ahí vamos viendo un poco más de correlaciones. La siguiente correlación que tratamos de generar fue a partir de la geología. Primero lo hicimos con todas las unidades geológicas que teníamos definidas y no era tan claro si había alguna predisposición de dónde habían más deslizamientos que otros. Sin embargo, cuando hacíamos la correlación por las fases temporales que tiene el volcán Poás, que las hemos definido en protopoás, que no aflora, paleopoás, que sería todo lo que está aquí en café y que tiene más de medio millón de años, y neopoás, que sería lo verde, vemos que sí hay una relación interesante y es que la mayoría de los deslizamientos ocurrieron en estas unidades más viejas, que como les mencioné son producto de la alteración de coladas de lava y donde se han depositado cenizas y piroclastos. Entonces, son las zonas donde se dieron la mayoría de los eventos y principalmente los eventos de tipo rotacional. Mientras que en las unidades de Neopoas, los eventos fueron más de tipo debris flows de deslizamientos de tipo slide o traslacionales en las partes superiores que se convirtieron en debris flows al caer en los valles fluviales y las diferentes cuencas. Entonces, gracias a que teníamos esa caracterización geoquímica y geocronológica,
logramos hacer esa correlación también y definir que efectivamente los deslizamientos ocurrieron de esa forma, más en lo que son las unidades más viejas, mayor cantidad, y los que ocurren en las unidades más nuevas, que no tienen tanto espesor de material inconsolidado y que utilizaron más bien las coladas de lava más recientes como superficie de deslizamiento para generar eh, slides y posteriormente debris flows que viajaron hasta el sector norte de Sarapiquí. Una vez que teníamos este catálogo de deslizamientos, continuamos trabajando un poco más en el tema y al tener información LIDAR con muy buena resolución, pues decidimos correr un modelo de susceptibilidad al deslizamiento, en este caso el modelo de la metodología Mora-Barson, donde utilizábamos los conceptos de la susceptibilidad intrínseca del terreno, de la susceptibilidad litológica, la susceptibilidad por pendiente y la susceptibilidad por contenido de humedad en el suelo. Tuvimos acceso a varias estaciones eh, meteorológicas con récords de lluvia muy buenos, gracias a los proyectos hidroeléctricos que hay aquí del ICE y algunos privados. Y entonces con esa información pudimos definir muy bien esta caracterización del contenido de humedad en los suelos, que junto con la caracterización litológica que habíamos definido de unidades más viejas y unidades más jóvenes, pudimos hacer una clasificación. Las pendientes son a partir de un modelo de pendientes generado con los datos LIDAR. Y aquí hicimos una variación en lo que en ese momento proponía en la metodología Mora-Barson. Esto fue en el 2010 en que hicimos esta propuesta. Y en lugar de utilizar las intensidades máximas, lo que estábamos usando era la atenuación de la aceleración del terremoto eh, para recrear lo que había ocurrido en ese terremoto de Cinchona. Y entonces al hacer esta multiplicación de los elementos intrínsecos de susceptibilidad por el disparador, en este caso solo el terremoto, obtenemos este modelo de susceptibilidad al deslizamiento por el terremoto de Cinchona. Entonces, esto lo podemos comparar con la ubicación de cada una de las coronas de los deslizamientos que habíamos ido cartografiando y que teníamos en el catálogo de los casi 5.000 deslizamientos, y veíamos una muy buena correlación de dónde ocurrían los deslizamientos con los eh, valores que indicaban alta y muy alta susceptibilidad al deslizamiento en el modelo. Entonces, luego hicimos algunas otras pruebas, como generar modelos con otros sismos históricos, como el terremoto de Sarchí de 1912, que tiene una magnitud un poco más pequeña y una profundidad más grande que el de Cinchona, y que además está ubicado en este sector suroeste del volcán Poás. Entonces vemos que el modelo de susceptibilidad cambia. Y también hicimos otro ejemplo con un sismo que podría generarse aquí en el sector norte. El sector del volcán Poás es un sector donde eh, históricamente han ocurrido 6 sismos que han generado deslizamientos, que son estos que están ubicados aquí con cada una de sus fechas y sus magnitudes. Y entonces, siguiendo esta secuencia que vemos en el sector oeste, con esta nueva secuencia que está aquí en el sector este, proponemos que aquí en el sector del río Toro podría ocurrir un evento. Entonces modelamos qué podría ocurrir con un evento de magnitud 6 y profundidad 10. Y luego, un evento consideramos que sería catastrófico, sería un evento generado por la falla de San Miguel, que está aquí en el sector norte, con una magnitud de 7 y una profundidad de 10, que por el ángulo de esta falla, el epicentro vendría a estar acá, y donde más del 50% quedaría con susceptibilidad muy alta. Y entonces estos son modelos que salieron a partir de ese trabajo, con algunas conclusiones de que veíamos que efectivamente siempre las unidades que son asociadas a los depósitos más antiguos del volcán Poás es donde hay mayor susceptibilidad litológica y es la que está influyendo en que se dé mayor cantidad de deslizamientos y en este caso que marquen las zonas con susceptibilidad más alta. Entonces, esto fue publicado junto con el trabajo de geoquímica y geocronología en el 2019.
Este es el artículo donde publicamos este trabajo de los deslizamientos cosísmicos utilizando la información LIDAR y el disparador de la atenuación. Entonces, hasta aquí habíamos trabajado con esto y poco a poco habíamos ido buscando otros artículos y datos interesantes de modelos similares. Y entonces, cuando llega la pandemia en el 2020, me contactan de la Universidad de Indiana y del Servicio Geológico de Estados Unidos, porque como el artículo ha sido publicado en el 2019, estaban muy interesados en tener acceso al catálogo de deslizamientos que estaba publicado en el artículo. Entonces, yo les había dicho que sí, que por supuesto, y que para qué iban a utilizar el catálogo de deslizamientos. Entonces, aquí empezamos a tener toda una conversación y a formular un proyecto, porque lo que me comentan desde el doctor Michael Hamburger de la Universidad de Indiana y del Servicio Geológico de Estados Unidos es que ellos tienen un modelo que está a prueba en este momento, en el 2020, y que el modelo se alimenta de bases de datos de catálogos de deslizamientos que han sido generados por terremotos y que el modelo lo que hace es muy similar a lo que nosotros proponíamos, predecir dónde es que van a ocurrir deslizamientos a partir de un evento, pero ellos lo usan a partir de datos de un evento real. Entonces, en la página del Servicio Geológico de Estados Unidos, en la sección de información de los sismos que ocurren, hay una parte donde, aquí está en la parte que les estoy señalando, donde indica si ese sismo tiene o tuvo capacidad de generar deslizamientos y cuál sería el área y los sitios donde estarían ocurriendo deslizamientos. Y este reporte se genera 10 minutos después del sismo. Y entonces ellos tienen toda una fórmula y todo un sistema que en el momento que ocurre un sismo hace los cálculos, genera los mapas y se publican. Y entonces esto es de mucha ayuda para la toma de decisiones que se tienen que dar en el caso de sismos que generen deslizamientos. Y esto yo lo vi en Cinchona, porque en ese momento el mayor impacto que fueron los deslizamientos eran los que tenían bloqueados los caminos y no iban a permitir, o no permitieron de hecho, el acceso de ayuda a las zonas más afectadas. Entonces, a mí me pareció increíble que existiera algo así, que ya estuviera funcionando y que además se pudiera alimentar de bases de datos de deslizamientos generados por terremotos en cualquier parte del mundo. Entonces, les dije que sí, que por supuesto, que podían utilizar la base de datos que había generado, pero que me interesaba mucho en aprender a hacer ese modelo y tropicalizarlo para aplicarlo aquí a nivel local en Costa Rica. Entonces me dijeron que sí, que muy bien. Y como estábamos en la pandemia y teníamos más tiempo de lo usual por estar haciendo teletrabajo y por estar en las casas, eh, yo en ese momento también estaba en un proyecto con la Universidad de Rutgers y tenía acceso a trabajar con 12 estudiantes de la Universidad de Rutgers, más dos asistentes que tenía en ese momento en la Universidad de Costa Rica. Eh, y del lado de la Universidad de Indiana, habían dos estudiantes que nos iban a ayudar. Entonces, al final estábamos trabajando 6 estudiantes y 2 profesores en tratar de adaptar el modelo que ellos tienen a nivel global a hacerlo a nivel local en Costa Rica. Y entonces, bueno, estos son más ejemplos de lo que actualmente es este modelo y indica, y las zonas que indica donde podrían haber deslizamientos y el nivel de exposición también que hay a partir de esos eventos que se pueden generar por ese sismo. Y entonces empezamos a trabajar este grupo que les menciono de 6 estudiantes y 2 profesores. Y el primer paso fue de identificar todos los terremotos que habían ocurrido en Costa Rica con registros históricos que habían generado deslizamientos. Entonces yo ya había empezado esta recopilación de datos para el trabajo que les mostré anteriormente del POAS, pero había que ir más allá, no solamente tener identificados los sismos que habían generado deslizamientos, sino que también teníamos que tener el catálogo de deslizamientos que habían generado esos sismos, porque el modelo se alimenta de estos catálogos. Entonces empezamos a buscar y en ese momento solo el de Cinchona que nosotros habíamos o que yo había hecho para el doctorado
tenía el catálogo completo de polígonos y puntos y toda la caracterización que había, pero más atrás encontramos que el terremoto de Limón también tenía un catálogo. Entonces ese catálogo de 1991, que había sido dibujado en algunos casos con eh, a mano alzada sobre mapas y en otros casos sí había sido cartografiado de mejor forma con imágenes satelitales, logramos accesar a esos datos y hacer un remapeo de esos deslizamientos. Y luego, en el 2016, por el terremoto de Capellades, Waldo Taylor había hecho una recopilación de algunos eventos que habían ocurrido en ciertos cauces del río Capellades en Turrialba, y con imágenes satelitales tuvimos acceso también a esos deslizamientos, entonces pudimos hacer un levantamiento de esos datos. Entonces, de los 23 eventos sísmicos que han ocurrido en el país, que han generado deslizamientos, ya teníamos varios con un catálogo de deslizamientos completo. Y buscando además, encontramos que el terremoto de Buenavista, perdón, de 1983 tenía un catálogo que en ese momento eran coronas de deslizamiento que se habían hecho sobre una hoja 50.000, que lo había hecho Iliana Boschini y Germán Leandro, si no me equivoco, del ICE. Y entonces teníamos acceso a esos datos donde habían 500 deslizamientos, pero buscando encontramos unas fotografías aéreas de un año después de ese evento, donde de casualidad se podían ver los deslizamientos que había generado ese terremoto. Y entonces pudimos hacer, ya aquí sí, de manera semiautomática, un levantamiento de esos deslizamientos y un catálogo de esos deslizamientos. Entonces, eh, esas 8 personas que les mencioné anteriormente, hicimos un primer paper que fue presentado, bueno, un resumen que fue presentado en AGU del 2020, que es ese el levantamiento del catálogo de deslizamientos que existe en Costa Rica o que tenemos en Costa Rica hasta el momento, hacia poder trabajar ese modelo de deslizamientos. Entonces, ese es el resultado de eso que se presentó en AGU, donde teníamos la recopilación y remapeo de los deslizamientos del terremoto de Limón, el terremoto de Cinchona, que es el que les presenté del trabajo del doctorado, el del terremoto de Capellades, que son todos esos eventos, no son muchos, fueron unos 52 deslizamientos, y el del terremoto de Buenavista, que lo hicimos, como les mencioné, en estas fotografías aéreas, y luego también encontramos otras imágenes satelitales donde pudimos completar ese levantamiento, donde pasamos de las 500 coronas de deslizamiento que tenían en el informe del ICE a casi 2.000 eventos. Entonces teníamos un catálogo muy bueno y robusto a partir de ese terremoto con casi 2.000 deslizamientos. Entonces, también hicimos en ese momento para el trabajo de IGU, ya empezar a trabajar las diferentes capas que utiliza el modelo empírico probabilístico del USGS, donde utilizan los datos de geología, los datos de uso de suelo, los datos de pendiente, a partir de un modelo de elevación digital del país. Entonces, este modelo de elevación digital lo construimos con los datos del SNIT y lo completamos con datos del satélite ALOS de Japón. Entonces ya íbamos construyendo las diferentes capas y que se iban a venir alimentando de los catálogos de deslizamiento. Entonces, aquí ya empezamos con lo que sería el trabajo que fue posteriormente a esto que presentamos en el AGU del 2020. Y este específicamente corresponde al trabajo que hizo uno de estos 8 estudiantes que continuó trabajando el tema, que es Joan Valverde, que fue mi asistente en la NAME, y que continuó trabajando en este tema, en donde lo ubicamos específicamente en probar este modelo, alimentándose ya de los catálogos de deslizamientos que tenemos aquí a nivel local y de la geología que tenemos a nivel de Costa Rica, y lo hizo específicamente o aplicado para la Ruta Nacional número 2, que es parte de la carretera interamericana que conecta América, y en donde estábamos tratando de adaptar ya este modelo global a nivel local con los diferentes parámetros locales. Entonces,
Lo hizo en este sector que atraviesa desde el sector del Huarco hasta San Isidro de Pérez Celedón, que es el sector de montaña. De hecho, es la zona de montaña o ruta de montaña que va a más altitud en el país y donde la geología es variable entre unidades que pueden ser volcánicas, tanto extrusivas como intrusivas, rocas sedimentarias y en algunos pequeños casos rocas metamórficas de metamorfismo de contacto. Entonces, Joan trabajó en este sector. Es una ruta, como les digo, muy importante para todo lo que es comercio, principalmente porque en la zona sur hay extensos campos donde se cultiva la piña, que es uno de los principales productos de exportación, donde está el sector o comunica con el sector de Corcovado, que es un sitio de alto atractivo turístico. Y también donde actualmente, o un poco menos ahora, pero un poco más intenso hace unos años, es un corredor migratorio de toda la migración que se está dando de América del Sur hacia Estados Unidos. Entonces la gente entra por la frontera de Panamá y en algunos casos, si no viajan por la costanera sur, atraviesan este sector de la Ruta 2 en la parte de montaña para accesar al Valle Central y continuar el viaje hacia Nicaragua. Entonces es una ruta muy importante donde valía la pena probar el modelo y además que ya ha sido impactada por un sismo que generó deslizamientos como el de Buenavista. Entonces, Joan trabajó muy bien este tema y fue desarrollando poco a poco los diferentes pasos que se necesitaban cumplir para poder aplicar el modelo. El primer paso fue la preparación de los datos que ya veníamos generando desde el 2020 con completar todos los catálogos de deslizamientos que en ese caso, hasta ese momento podíamos. Incluimos uno que ocurrió durante el trabajo de Joan, que fue un sismo que hubo en Barra Blanca, cerca del volcán Barba y que también generó deslizamientos en donde probamos el modelo y fuimos posteriormente al campo y efectivamente habían deslizamientos donde el modelo pronosticaba que iban a haber. Fueron muy pocos, pero al menos sí había coincidencia donde estaban dándose esos deslizamientos. Luego definimos todos los factores que podían ser influyentes. Entonces aquí ya no solo estábamos utilizando litología, pendiente y contenido de humedad, como yo lo utilicé en el 2010, sino que también estábamos utilizando otros factores como la proximidad de fallas, debido a que en las cercanías de fallas los materiales usualmente están hidrotermalizados y tienen propiedades que favorecen más la generación de deslizamientos. Y también estábamos analizando un factor de la elevación, también la proximidad con los ríos y lo que los ríos pueden influir en también la alteración de las rocas, la densidad de ríos, el uso de suelo, el índice de humedad que puede haber en esos suelos y el índice que se puede generar a partir de la topografía en el terreno, la orientación de la pendiente con respecto a eh, de los materiales con respecto a la pendiente y la precipitación que se puede dar. Entonces hacemos un análisis de todos esos factores con datos conjuntos y luego ya aquí sería la estrategia de desarrollo del modelo donde hacemos un análisis de relación entre los deslizamientos y esos factores influyentes para definir cuáles son los que son más importantes. Se hace una separación de subconjuntos y de entrenamiento del modelo al 80% y una valorización del 20%. Y este entrenamiento se hace a partir de los catálogos de deslizamientos que tenemos. Y se hace una prueba y selección del mejor modelo. Joan, para el trabajo final de graduación, corrió, si no me equivoco, 40 y resto de modelos y se seleccionaron los mejores, que eran los que coincidían o tenían mejor coincidencia. Recuerdo también que uno de los principales factores y donde estábamos viendo mayor variabilidad era en la geología que se utilizaba, que en algunos casos una geología muy, muy detallada no daba siempre los mejores resultados y en algunos casos utilizar geologías un poco más generales o generalizadas daba mejores resultados. Y bueno, ya a partir de eso y de los criterios que se estaban utilizando, además de la utilización de regresiones logísticas para determinar cuáles eran los mejores modelos, se generaba ese modelo y finalmente el escenario sísmico
a partir de, aquí sí es igual que en el modelo que estamos presentando de Cinchona, con la atenuación de la aceleración pico, que sería este PGA. Y aquí hay una gran diferencia con el modelo del USGS que, digamos, cuando llegamos a esta parte de la presentación en retos que todavía faltan por cumplir, sería hacerlo similar al del USGS, donde en lugar de usar este modelo de atenuación en el que la aceleración se va atenuando como si fuera una bomba que se expande, perdón, el USGS utiliza modelos de shake map en donde esas atenuaciones lo hacen de forma un poco más realista. Eh, y también puede ser a partir de datos instrumentales. Entonces, bueno, nosotros estamos todavía por mejorar eso, esa parte, que es todo un tema para desarrollarlo, posiblemente un proyecto final de graduación, igual que lo que Joan hizo. Y finalmente ya desarrollar los mapas de susceptibilidad a deslizamiento por sismo. Entonces, esos son los datos que se utilizaron en ese trabajo de Joan, los deslizamientos generados por terremotos que tienen catálogo, entonces serían todos estos, pero que de una lista de 23 en realidad son pocos y la idea es mejorar esta base de datos de entrenamiento. Estos serían los sitios donde están ubicados los eventos que tienen el catálogo, Cinchona en el volcán Poás, junto con Vara Blanca, el sector de Cartago, Buenavista y Limón. Y estas serían las variables influyentes que les había mencionado anteriormente, de la densidad de ríos, cercanía, el uso del suelo, eh, los índices de humedad, la dirección de los pendientes, las pendientes, etcétera. Y la atenuación para, dependiendo del sismo, si sea histórico o hipotético. Y aquí está donde se están valorando em, los diferentes datos con los factores más influyentes, con el catálogo de deslizamientos que se genera para entrenar el modelo y finalmente se obtienen los modelos. Entonces, al final, fueron 13 modelos los que bueno, 40 y resto los que se corrieron, pero 13 eran los mejores. Eh, y todo esto a partir de un análisis estadístico que se hizo con diferentes eh, softwares y herramientas. Aquí están los análisis de la relación entre esos factores influyentes, continuos con los deslizamientos, y para cada sismo, y para cada evento, y para cada catálogo, cuáles eran los que eran más influyentes. Entonces, por ejemplo, veíamos que la pendiente siempre es un factor muy influyente junto con el disparo. En algunos casos, por ejemplo, el de Limón, la proximidad con ríos era un factor muy influyente que no aparecía en otros deslizamientos, en otros catálogos o la proximidad de fallas como el de Vara Blanca, que fue muy, muy importante. Entonces, veíamos diferencias que son muy interesantes de sentarse, analizar qué está pasando y a partir del análisis de regresión logística se pueden obtener los que eran más adecuados para utilizarlos. Aquí estarían los resultados eh, que se obtuvieron del modelo número 10 de estos 13 finales y donde veíamos que había mucha coincidencia entre lo que el modelo estaba proponiendo con el entrenamiento de todos los catálogos con lo que ocurrió en el terremoto de Buenavista. Entonces, ya sea con los deslizamientos a partir de las coronas, que era el que teníamos del catálogo original, o ya de todo el catálogo mapeado con las imágenes satelitales y aéreas. Entonces, se hizo esa evaluación de esa eh, bondad que tenía el modelo y diferentes ajustes que se podían hacer. Entonces, en este tipo de modelo que se hizo. Y aquí hicimos también un análisis tipo ROC de en cuáles casos eran el que efectivamente ocurrían deslizamientos. Y era un caso donde el modelo predecía que iban a haber deslizamientos y ocurrieron deslizamientos, o donde predecía que ocurrían y no ocurrían. Entonces ese análisis también era muy interesante, o fue muy interesante y mostraba una buena aplicabilidad. Y luego lo que hicimos fue, para ese caso histórico, y luego lo que hicimos fue em, buscar eventos hipotéticos a lo largo de la carretera
Entonces se generaron cada uno de estos sismos hipotéticos con magnitudes diferentes y profundidades diferentes, desde el sector del Guarco hasta San Isidro de Pérez Celedón, y para ver cuáles eran las zonas de la carretera que podían estar más cerca de la susceptibilidad alta a generar deslizamientos. Aquí les voy a mostrar los ejemplos de estos eventos cerca de Cartago con una magnitud de 6.0 y una profundidad de 10, donde aquí vemos las zonas con mayor susceptibilidad donde podrían ocurrir deslizamientos. Aquí un evento más cerca de Santa Cruz o cerca del Empalme, donde vean que cambia mucho el resultado, principalmente por los factores que según el modelo dice que son los más influyentes. O este caso, donde también a la misma magnitud y profundidad, pero en el sector de la cima, vean que la carretera está alejada en ciertas formas en esa parte de la cima de esos sitios que serían más propensos a eventos. Y aquí en este sector vemos los resultados de ese evento, pero ya más alejado de la carretera y de esas zonas donde podrían ocurrir diferentes deslizamientos. Y entonces, de ese trabajo, que es hasta donde estamos en este momento, hemos obtenido que el catálogo de deslizamientos es súper importante y vemos la importancia que existe de obtenerlos. Entonces, hemos creado todo un protocolo de que en el momento que ocurre un sismo en el país importante, empezamos a buscar información de si ese sismo generó deslizamientos y si los generó, entonces corremos el modelo y vamos al campo a buscar esos deslizamientos, como fue en el caso de Vara Blanca, donde obtuvimos eh, una validación interesante. El modelo de susceptibilidad a deslizamientos le hemos agregado esta parte de la regresión logística con la revisión de los diferentes catálogos y los eventos propuestos. Estamos haciendo la validación de los diferentes modelos y estamos haciendo también, o se está trabajando, que es lo que les acabo de presentar, en estos modelos de susceptibilidad con deslizamientos generados por sismos históricos o proponiendo sismos hipotéticos para ver cómo se podría comportar el terreno cerca de infraestructura vial, en este caso una carretera tan importante como la Ruta 2. Em, Dentro de las conclusiones generales está eh, esto de los catálogos de deslizamientos es súper, súper importante. De hecho, yo tengo dentro de la lista de cosas por hacer en este proyecto, buscar fotografías aéreas cerca del sector de Chiripa y del año de 1973, si no me equivoco, que fue cuando ocurrió el sismo en ese sector de Tilarán, para ver si logramos obtener imágenes satelitales o fotografías aéreas de ese sitio y obtener un catálogo de deslizamientos por ese terremoto, que creo que es el otro que podríamos llegar a tener en catálogo. La importancia de la parte geológica y tener un mapeo geológico la hemos visto, pero tal vez a veces no es necesario para este tipo de modelos, perdón, geología tan detallada, porque más bien hay demasiada variabilidad y el modelo no funciona bien, entonces podríamos trabajar con datos generales, pero sí es muy importante ya a nivel de estudios más específicos tener una geología detallada. Y la importancia que hemos observado de obtener los coeficientes de la regresión logística para los diferentes parámetros que se están utilizando en un modelo de este tipo. Em, para ir ya concluyendo, la importancia que ha sido en este proyecto y en la evolución de todo esto, la colaboración. Yo he tenido la dicha de poder haber hecho el doctorado en la Universidad de Rutgers y continuar trabajando con ellos en diferentes proyectos. Uno estuvo apoyado eh, por estudiantes de la Universidad de Rutgers en la generación de los catálogos de deslizamientos y también con la Universidad de Indiana y el Servicio Geológico en tener la oportunidad de compartir con ellos datos y que ellos compartieran con nosotros conocimiento para ir generando este modelo en Costa Rica. Este es el mapa de deslizamientos propuestos por el modelo para ese sismo de Vara Blanca en donde coincidió principalmente en este sector, cerca del río Sarapiquí y el río La Paz,
pero no estos eventos que se dieron aquí en el Cerro Congo que el modelo proponía y fuimos a buscarlos por ahí y no encontramos nada. Entonces todavía hay que hacer ajustes y seguir trabajando en esto. Sin embargo, sí está muy claro lo que es que en el momento que ocurre un sismo que tenga potencial de generar deslizamientos, hay que ir y mapearlos y clasificarlos y hacer un catálogo nuevo. Creo que para concluir, antes de darles las gracias, quisiera terminar con tres cosas que me gustaría que se lleven a la casa, bueno, o que las piensen. La primera es que desde el trabajo que surgió a partir del terremoto de Cinchona me he dado cuenta, y es una frase no es mía, pero la frase es que se aprende geología después del terremoto. Y efectivamente, después de ese terremoto de Cinchona, yo he aprendido un montón de cosas en las que no había pensado involucrarme hasta ese momento. Y creo que sigo aprendiendo y sigo buscando respuestas a lo que ocurrió ese día. Luego, que cómo a partir de trabajar en orden y metodológicamente, como fue la creación de ese catálogo de deslizamientos de Cinchona, se abrieron un montón de puertas y de conocimiento. Entonces los invito también a siempre ser muy ordenados y trabajar como indica que se debería trabajar en la ciencia, que es de forma metódica y eh, siguiendo el método científico. Y la tercera es lo de siempre buscar colaboraciones científicas con diferentes instituciones, personas, como tenemos la oportunidad de hacerlo en estas charlas y con este grupo, porque a veces lo que uno tiene le puede servir a otra persona y uno lo puede intercambiar por conocimiento o por más datos y para ir mejorando todo, para que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Muchas gracias y espero que todo haya sido claro y si no, estamos aquí para ver dudas. Bueno, muchas gracias por la participación del doctor Paulo Ruiz con este tema interesante e innovador. Ahora sí daríamos paso a la ronda de consultas, preguntas y comentarios. Ahí teníamos una pregunta respecto a la densidad de ríos. ¿Se utilizó el orden según el grado de bifurcación, según cuenca o subcuenca? Esa es una consulta que nos está haciendo Elías Godoy. Sí, muchas gracias, Elías. Se utilizó el grado de subcuenca y eso se hizo a partir con sistemas de información geográfica, se hizo esa clasificación. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, si tiene alguna pregunta, puede hacerla escribiendo por el chat interno o directamente en la consulta acá al doctor Paulo Ruiz? Sí, hola, tal vez tengo una pregunta. Randall Carballo de Costa Rica. Pablo, primero, felicidades por la charla. A usted y a Joan, es un excelente trabajo. Tal vez una pequeña duda para la parte geológica de input del modelo. ¿Qué variables, no sé si fueron geomecánicas, litológicas, usaron para asignarle peso a las distintas litologías? Muchas gracias, Randall. Fue un placer escucharlo. Randall también fue asistente mío en la NAME y hizo un excelente trabajo de final de graduación en la Ruta 32. Y es una excelente pregunta la que hace. Y sí, por cuestiones de tiempo, no les expliqué esa parte, pero Joan hizo un análisis súper detallado de la parte geológica eh, del el trabajo, del área de trabajo de él. Me refiero a la zona de la ruta, el área que él había enmarcado para la ruta 2. Y hizo una clasificación caracterización, perdón, de los diferentes materiales que se mapearon, em, tanto de clasificaciones geotécnicas como de mecánica de rocas para cuando eran rocas, y eso se colocó en uno de los modelos.
Entonces, ahorita no recuerdo si en el modelo donde se ponían todos esos datos específicamente para el área de él, sí tenía mucho valor, pero sí también, que era lo que les mencionaba antes, que por ejemplo para el terremoto de Limón y el área tan extensa del terremoto de Limón y la geología que hay ahí, no se tienen ese tipo de detalle. Entonces a veces eh, tener cosas muy detalladas funciona tal vez para zonas más pequeñas y zonas más específicas, pero ya cuando usábamos el modelo a nivel país, ya no podíamos utilizar esos datos de Joan o que él había logrado recopilar, porque estaríamos inventando para otras zonas del país donde no tenemos esos datos. Entonces, por eso la importancia de que cuando se hagan este tipo de trabajos o la caracterización y levantamiento de catálogos, se tiene que hacer esta caracterización geológica y geomecánica y geotécnica de los materiales. Para ir completando no solo los catálogos, sino también esa caracterización de los materiales. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta al doctor Pablo Ruiz. Hola Pablo. Eh, una pregunta, bueno, Fabián. Desde el punto de vista futuro, la idea sería tener un modelo para todo el país, porque vi que los modelos que hablaron o que presentaron del trabajo de este muchacho eran tres modelos y decía Mara Blanca más no sé qué tipo de geología. Son como por áreas o combinaciones de áreas, ¿no? Pero a futuro, en general, o sea, ¿cuál es el objetivo a largo plazo? Ok, el objetivo a largo plazo es, bueno, primero lo que mencioné en la charla de que en el momento que ocurre un terremoto, ir y levantar el catálogo de deslizamientos que genere ese terremoto, si es que genera deslizamientos. Em, Posteriormente, o sea, esos catálogos van a ir alimentando más el modelo y lo va a ir mejorando. Con la gente de Indiana seguimos trabajando y ellos lo están haciendo un poco más regional. Entonces, ahorita hay un estudiante que está haciendo lo mismo en Guatemala y creo que otro en El Salvador también. Entonces, la idea es hacerlo un poco más regional, pensando en que Costa Rica nos estamos quedando sin estos catálogos de deslizamientos que alimentan el modelo. Pero volviendo aquí al país, sería definir una geología que sea a una escala suficiente para que nos funcione para todo el país o con una resolución suficientemente buena para que funcione. Y luego eh, sería la siguiente fase, que sería la implementación. O sea, igual que el Servicio Geológico de Estados Unidos, no sé si tenerlo, ya aquí sí no sé si sería con la Comisión de Emergencias, con la Red Sismológica, con el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, de que en el momento que ocurre el sismo, unos 20 minutos después o media hora después, podamos generar este mapa y decir, bueno, este fue el sismo, estos son los datos que tenemos, este es el modelo y el modelo indica que estas zonas podrían tener deslizamientos. Entonces, si se va a enviar ayuda ahí, tengan en cuenta esto porque pueden haber carreteras cerradas o pueden haber pueblos que están incomunicados. Creo que hacia ahí es donde quisiera llegar, que esto no solamente quede en trabajos finales de graduación o artículos, sino que tenga una implementación. Y esa parte todavía no la tengo muy clara a quién le toca o cómo le toca o cómo podríamos hacerlo. Claro, claro, entiendo. Y pegándome de la respuesta, porque bueno, se dijo varias veces que el catálogo es un insumo súper importante, ¿no? Para generar todo esto. Yo estoy un poco desconectado de la realidad del país. ¿Existe una norma o existe alguien que se encargue, digamos que mañana tiembla fuerte y hay deslizamientos? ¿Quién levanta estos catálogos o existe algún No, protocolo o para sea, esto? en la NAME, en la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, que es donde yo estoy, existe este protocolo interno de que, bueno, si ocurre un sismo, pues tenemos este modelo, lo corremos. De hecho, Joan me ayuda a correrlo, aunque ya no es asistente, él es el que lo corre. Y vemos a ver, yo consulto con la Comisión Nacional de Emergencias primero, que si tienen algún reporte. Y si me dicen que no hay reportes, espero un poco más ver en redes sociales o algo. Y si no pasó nada, pues no.
Pero si ya empiezan a haber reportes, como fue en el caso de Vara Blanca, entonces ya ahí sí planeamos una gira y entonces ya ahí vamos con drones, vamos buscando imágenes de Sentinel para empezar a tener acceso a esos deslizamientos que sí pudieron haber ocurrido. Y una vez que tengamos esas imágenes satelitales o las fotografías aéreas con dron, empezar a hacer los polígonos de deslizamientos, eh, que es como deberían de hacerse los catálogos de deslizamientos con los polígonos, no con las coronas ni con los puntos. Sí, ok, pero entonces es iniciativa propia, no hay... Ah, sí, sí, sí. Sí, No, no, digamos, en la Comisión Nacional de Emergencias no existe todavía, digamos, esa iniciativa. Esto es propio y es para continuar buscando mejorar el modelo. ya, 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 sí. Y nada más, la última, ¿qué nos detiene de ir a ver fotografías históricas y hacer un catálogo de eventos de deslizamientos, por En ejemplo? este momento, bueno, un poco de tiempo, buscar una nueva víctima de algún Sí, claro, estudiante que claro. quiera, y como les digo, yo el que tengo el presentimiento que puede ser es el de Chiripa, porque en ese momento estaba, o son tiempos cercanos a a la construcción del proyecto Arenal, en esa zona el ICE tenía proyectos. Entonces, y hubo de hecho hubo bastante visitas de científicos extranjeros después de ese terremoto, japoneses principalmente. Entonces, creo que algo debe haber, más que un recuento histórico o documentos que digan que hubo deslizamientos. Entonces, si pudiéramos obtener esas fotografías aéreas o imágenes, pues nos ayudaría a generar ese catálogo. Y más atrás, con sismos más atrás, es no sé, porque ya son sismos de 1800, de 1700, que Sí, sí, la que información hay, no está, sí. pues sí. Por ejemplo, el terremoto de Patillos en el sector del volcán Irazú, hay muchos documentos históricos, pero son relatos, pero no hemos encontrado como fotografías o que nos ayuden un poco a mapear esos deslizamientos. Pero digamos, el terremoto de Patillos, tener ese catálogo sería increíble, porque estaríamos caracterizando, haciendo algo similar a lo del POAS, pero en el Irazú. Interesante. Sí, ok. Perfecto. Muchas gracias. Les dejo el tiempo si alguien más quiere preguntar. Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Ok, pura vida. Tenemos una última pregunta acá de SM Consulting. Dice, desde el punto de vista de la previsión de los deslizamientos, ¿esto tendrá incidencia en la construcción de la infraestructura vial, ferroviaria, entre otras? Sí, es una muy buena pregunta. Em, Sin embargo, a ver, este tipo de modelos no vienen a predecir exactamente dónde van a ocurrir deslizamientos, ni vienen a predecir un sitio específico. Son eh, zonas que tienen ciertas características donde podrían generarse deslizamientos. Em, sí podrían utilizarse como para tener una idea de qué podría ocurrir, pero no necesariamente eh, de si se construye o no se construye, o si pasa o no pasa, porque ya una carretera o una red de ferrocarriles, porque ya eso tiene que llevar más diseño y tiene que llevar toda la parte ingenieril de cómo construir en una zona que tenga ciertas características. Bueno, no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta para cerrar este tercer ciclo de charla. Si nadie va a preguntar, yo voy a aprovechar y hacer otra más, Pablo. Ok. Tal vez un poco salida al tema, pero cuando ustedes ven las imágenes aéreas y hacen la clasificación de los deslizamientos en polígonos, ¿lo hacen de Ajá. forma manual o están usando algún tipo de, ahorita que hay Sí, tanta segmentación con AI y estas cosas? sí, bueno, en el 2009 con Cinchona yo lo hice manual y Mm. duré 3 meses exactos, que fue el verano del 2009, en la oficina allá en New Jersey, mapeando esos deslizamientos con el software. Para estos de Bella Vista, lo hicimos de forma semiautomática. Hicimos primero creo que en ese momento todavía no era inteligencia artificial, pero sí era como un sistema
que le indicaba a uno diferencias entre un color y otro. Y entonces, como les mostré en las imágenes del PUAS, se utilizó una imagen similar, pseudoinfrarroja, donde se ve muy bien lo que es rojo, vegetación, y gris o café, zonas de deslizamientos. Ahí digo semiautomática porque el programa este lo hace muy bien y define las zonas que no son rojas, pero no todo lo que no es rojo es deslizamiento, porque por ejemplo ahí encontrábamos zonas de pastizal que por el ángulo de la foto no era un deslizamiento, pero la herramienta esta lo indicaba como deslizamiento. Entonces teníamos que hacer revisión de lo que nos había indicado. Pero la coincidencia era muy alta, o sea, no sé, de los 2000 podían haber, no sé, 100, 150 que no estaban bien. Pero sí, eso nos ahorró un montón de tiempo también. Sí, interesante, gracias, gracias. Bueno, primeramente agradecerle al doctor Paulo Ruiz Cubillo por esta excelente exposición, un tema muy novedoso y con seguridad transversal en varias partes del mundo. Bueno, para cerrar este ciclo, también hago extensible la invitación para el jueves 12 de diciembre, eh, con el tema de la geología aplicada a la ingeniería, antecedentes desde la academia y colaboraciones recientes, a cargo de la máster Marisol Lara desde Chile. Muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias.